Buenos días, mi nombre es Ángela Sadik Toledo Ayala. En esta presente exposición voy a hablar sobre la administración pública y los elementos constitutivos y factores determinantes. Como introducción, tenemos que la administración pública es un instrumento para alcanzar un desarrollo social y económico sostenido, pero también tenemos que debe entenderse como un camino para lograr que los avances que se generen en el Estado puedan llegar también a las malas poblaciones y que la distribución favorezca también a los que más lo necesitan y no solo a los que tienen. Sin embargo, dicho cometido no puede ser cumplido sin la obstrucción de bases sólidas que permitan determinar cuándo nos encontramos frente a la administración pública. La administración pública, tal y como hoy la conocemos, nace con una clara dependencia del principio de separación de poderes y que como consecuencia tiene la diferenciación de funciones entre estos mismos. Aunque sea posible de identificar que en el antiguo régimen algunas de las funciones que actualmente ejerce la administración eran realizadas las funciones bajo un régimen jurídico totalmente diferente a lo que es hoy. En términos específicos, la distinción de los tradicionales poderes públicos y la atribución a cada uno de ellos eh, era de legislar, juzgar o administrar en el presupuesto político de la existencia de un derecho administrativo y de reglas aplicables a la organización administrativa. Por consiguiente, tenemos a los elementos constitutivos, y su concepto es que en la teoría jurídica se entiende por elementos del Estado, elementos constitutivos del Estado, el conjunto de factores que tradicionalmente deben estar presentes para que un Estado pueda existir. O sea, solo son los factores que permiten la existencia de un Estado y entre ellos tenemos a los potenciales humanos. Los potenciales humanos lo constituyen todo un conjunto de personas que asumen la administración como cargos de autoridad como los demás de gestión y servicio, que están disponibles en distintas situaciones de derecho y cuyas relaciones se identifican más próximamente a unas con otras, mientras que otros confirman que el aparato técnico se ordenan de una estructura jerarquizada. Otro factor es el complejo normativo. Se trata del acervo jurídico, técnico y ético que constituyen los programas normativos que configuran la administración y que determinan su situación en el conjunto social. En los elementos funcionales tenemos a los recursos económicos, que se tratan del margen del bienes del Estado. Esto es del conjunto patrimonial que hace la configuración física y las condiciones más indispensables para el trabajo administrativo. En los recursos financieros, los medios financieros constituyen un componente muy esencial para hacer la garantía de subsistencia y el desarrollo institucional. Los recursos financieros se concretan en un flujo constante de medios de pagos que cubren gastos corrientes y de capital, viabilizando la posibilidad de acción y expansión del proyecto administrativo. En los factores determinantes de la administración pública, como todo proyecto social, que depende de factores emergentes de la sociedad en la que se está constituyendo y que su eficacia, así como su desarrollo, dependerán de la amplitud de tales factores como el modelo político, la estructura social, la estructura económica y la disposición tecnológica. En el modelo económico político tenemos que las dimensiones del aparato administrativo estará la relación a la ideología que inspira la concepción del Estado que se está construyendo y que determinan los contenidos de los roles del Estado, roles que se concretan por actuaciones administrativas. En la estructura social, esta se refiere a la composición de la sociedad,
a su configuración y a los roles de la sociedad civil en cuanto tiene la misión de organizar la libertad, la movilidad de las clases sociales y las tasas de incremento de la población y sobre todo los procesos migratorios tanto como internos como externos. Asimismo, es importante mencionar que tiene que ver con los mitos, el conjunto de valores y cómo estos son estimados en su seno. La práctica o la negación de la buena fe impacta en el desarrollo o en el deterioro de la administración. En la estructura económica, podemos referir que este elemento está relacionado con la celeridad y la eficacia en la realización del quehacer administrativo, sobre todo en un mundo globalizado en que se ha vivido relacionado la producción de la información. Asimismo, este elemento tiene que ver con el control de la actividad y la racionalización del trabajo y de los métodos, que influirán en los estilos de dirección y en la calidad de la gestión del aparato administrativo. Y como conclusión tenemos que la administración actúa tutelarmente sobre la privada porque es un sistema que incluye a toda la comunidad y por ser del Estado sus dirigentes suelen cambiar según la preferencia política. Asimismo, dicha administración es una cualidad del Estado y solo se puede explicar a partir del rol que cumple en la sociedad. Por último, es conveniente que la ley de bases de la administración pública establezca aquello que se debe entender por técnicas tradicionales de organización, como la descentralización, la desconcentración y la delegación administrativa. El proyecto en su estado actual se limita a establecer un deber de desconcentración como el principio, y no debe olvidarse que los principios se rigen de la organización administrativa, de la administración pública y que deben tener un enfoque más práctico y formal en su redacción, separando conceptos como desconcentración y descentralización e incorporando principios como el jurisdiccional, a pesar de que la lista del proyecto de ley solo tenga un carácter enunciativo. Además de eso, en la actualidad, el concepto de la administración pública está aún muy lejos de ser pacífico en derecho administrativo peruano y en la doctrina nacional y extranjera examinada. Sin embargo, el proyecto de ley de bases de administración pública ha dado un primer paso al definir, desde un punto de vista orgánico, las diferentes estructuras que integran la administración pública, para diferenciarlas entre sí. Ahora bien, estas definiciones carecen de claridad suficiente, punto que debe ser revisado por los autores del proyecto. Una distinción entre estos organismos y estas entidades basadas en la técnica de la atribución de la personalidad jurídica que deberían considerarse. Y en definitiva, como menciona el autor Piero Rojas, lo que determina la administración pública como objeto del derecho administrativo no es la simple función calificada como administrativa, sino la existencia de órganos de esa naturaleza que conformen una estructura administrativa. Esto es un cuerpo de sujetos de derecho público y también de organismos administrativos. Y bajo ese enfoque, el derecho administrativo no se define a partir de un contenido material o sustancial, sino mediante la idea de un aparato estatal. Muchas gracias.